O sea, yo ahora también os explico las partes buenas. No os explico que el primer partido estábamos jugando y se escucharon 3 o 4 tiros. Esto me ha cambiado bastante la vida. Hay gente que no piensa mejorar y también es válido. Lo que tenía sentido para mí era intentar ser lo mejor posible y mejorar lo máximo posible. Voy a romper una lanza a favor de Arche. Las cosas malas, explícalas cuando vuelvan. Valoro la calidad de mi vida con la calidad de mi casa. ¿Qué es lo que sacas de toda la experiencia en Estados Unidos que apliques fuera del fútbol? Te queremos proponer un trato, porque hay una estadística que nos tiene bastante locos. Más del 86% de personas que ve las entrevistas no está suscrita. Por eso, solo te queremos pedir un favor. Suscribiéndote nos ayudas mucho a subir el nivel de producción, a traer nuevos invitados y hacer que la calidad de las entrevistas suba día a día. Vamos, ayudas a hacer crecer esta comunidad un montón. Así que solo te queremos pedir esto. Si ya has visto algún capítulo antes que este y te ha gustado o te ha servido, o incluso mientras estés viendo este, pues te gusta, dale el botón y suscríbete. Nosotros te compensaremos, pues, haciendo que cada entrevista sea mejor que la anterior. ¿Hay trato? Bienvenidos un día más a Inside Kings, programa maldito, programa con Álvaro Arché. Programa, hemos hecho la intro 8 veces ya, ¿eh? 8 veces, pero esperemos que esta sea la buena. Sí, no, la dejamos y ya está. Si no, ya... Esto ya no saldrá. Ya vendrá otro día. Esto ya no saldrá. Antes de nada, para alguien que no te conozca, alguien de fuera de la Kings que no te conozca, ¿quién es Álvaro Arché? Un jugador de la Kings. Un joven de aquí de Barcelona que bueno, que desde hace pues ahora ya prácticamente un año que empezó la Kings League, pues supongo que por eso estoy aquí, ¿no? Un poco de popularidad y que bueno, que aparte de hacer lo convencional que es estudiar y todo, pues también he jugado a fútbol muchos años desde pequeño y como caso un poco atípico, pues jugar en Estados Unidos varios años, varias temporadas, pues bueno, supongo que es la parte más interesante o más relacionada con lo que vamos a hablar. Vamos al grano, pues, ¿no? Tírale. Esa etapa en Estados Unidos. A ver, al final, esto es un poco raro porque a nosotros ya nos lo ha contado. Claro. A mí no. A ti también, porque Nos hemos da grabado ventaja esto para ir a buscar 7 veces. lo que queréis. Sí, vamos a los aprendizajes que sacaste de Estados Unidos, más allá del fútbol, porque por lo que nos has dicho, en Estados Unidos el tema del deporte es como está muy bien considerado, hay otros valores que aquí quizá no tenemos, o quizá los mismos pero más potenciados. No sé si puedes contar un poco de eso. Sí, tú antes me preguntabas como fuera de cámara si creía que ahí toda la parte de valores y de estructura era mejor que aquí, y aquí quizá la parte más como cultural, incluso de entender el juego. Y yo creo que hay un poco de eso, ellos son muy buenos en lo que es pues speech emocionales, en motivar al jugador. Y sí que es verdad que obviamente por un tema cultural, de que no es un deporte que haga muchos años, que sí que hace muchos años, pero obviamente no tiene la popularidad como puede ser aquí, que con cualquier persona hablas de fútbol, se comenta cómo ha jugado el Barça, cómo ha jugado el Madrid, y quieras o no, entras en una dinámica de compartir conocimiento, puntos de vista y todo, que esto desarrolla una cultura del fútbol que quizá no está allí, pero de otro modo, pero sí que tienen esto, y es que tienen una capacidad de motivar y de concienciar al jugador sobre muchos aspectos que no tenemos aquí, ¿no? Incluso los propios jugadores. Yo me acuerdo en la última universidad en la que estuve. Un poquito de Charlotte. No, la última universidad fue Corban University en Portland, y me acuerdo que había un chico, Eli, que era un chico que era del equipo de reservas. Nosotros teníamos como el primer equipo, el equipo de reservas se llama allí. Total, éramos como 45 jugadores. Heavy. En una misma plantilla. En una misma plantilla. Claramente tú estás diferenciando los jugadores que están en la primera plantilla, los que están en las reservas y algunos que están entre medio, pero el aire de esos jugadores que bueno, que era... o sea, teníamos 45, era 46, o sea... Se ríe. Pero era muy buen tío. Y Algo tenía que tener. Vivíamos en la misma residencia en la universidad, y recuerdo que en los primeros días me dejó un libro. Me dejó un libro que él se había estado leyendo todo el verano,
que era de uno de los mejores jugadores de fútbol en Estados Unidos, que ahora no recuerdo quién es, la verdad. Pero era uno de los mejores. Porque no me quedé mucho con el jugador, sino que era un jugador que explicaba cómo se había Donovan, sentido. quizás. No. Un jugador mucho más actual, que explicaba un poco cómo se había sentido esa temporada y era como una especie de diálogo entre él y otro jugador ficticio que representaba que eras tú y te iba un poco guiando por las preguntas que se puede hacer un jugador antes de empezar una temporada, ¿no? Y realmente desde el 1 al 45 yo veía 45 jugadores que entendían muy bien y que tenían una voluntad de mejorar y de entender dónde estaban, ¿no? De acabar un entreno y quedándose una hora más chutando a puerta, cuando en ese momento tú puedes pensar, bueno, en Estados Unidos especialmente, que si no eres profesional ya no te dedicas, que esta es una gran diferenciación con el fútbol de aquí, pues jugadores que les quedan 3-4 años de carrera, pero que están viviendo eso como si fueran profesionales, aunque quizá a los 3-4 años ya no juegan más. Y eso es una anécdota para entender un poco cómo alguien que le gusta mucho un deporte, como puede ser aquí, lo romantizan mucho y exploran pues diferentes vías de mejora y eso está muy bien considerado. Yo creo que aquí cuando un jugador hace cosas de estas lo ridiculizamos. Un jugador bueno, que se vuelve a ver el partido o que se queda después de entreno chutando a portería o haciendo sprints, normalmente se ve como raro y yo creo que esta es una gran diferencia que veía. O sea, a mí me abrió un poco la puerta a empezar a hacer este tipo de cosas. ¿No te acuerdas del título del libro para, no sé, si a alguien le llama la atención? Luego pondremos la portada aquí porque lo tengo. Vale. De hecho, creo que me lo acabé llevando y todo. ¿Dónde la pondremos? A ver, señala así un poco, Este Pau. man, ¿Dónde la tendrá que poner, Pau? Aquí o Como aquí, no la, ¿no? como Aquí, no la aquí, poner, aquí, como no la aquí. poner. Aquí. Pero sí, la Aquí, poner. Métele 2 minutos, tío. De 9 a 10, ¿no? Pero ¿te chocó esto? ¿Fue lo que más te chocó del fútbol ahí en Estados Unidos? ¿Dirías que esto sí. ese... Con vosotros os he hablado de Jared alguna vez. No, es que yo creo que si no hablas de Jared, paramos aquí. No, y yo creo que fue el primero que me cambió un poco la mentalidad, ¿no? Porque yo llego ahí con el idioma, perdón, tenía muchas dificultades, como ahora, y me iba muchas veces con Jared él iba como un psicólogo deportivo, aparte también se hacía tratamiento. ¿Quién es Jared? Porque Sí. aquí Claro, nosotros ya lo sabemos. sabemos Bueno, quién Jared es. era un compañero de equipo en el primer equipo donde estuve, en South Georgia Tormenta FC. Qué tormenta, ¿eh? Gran equipo. Y Jared de hecho estaba en una de las mejores universidades del país. Lo que pasa es que había tenido un problema de pubalgia. Él vino ese verano a Tormenta, que era un equipo que iba a ser profesional. Vivíamos uno delante del otro y a mí fue una persona que me abrió un poco me abrió las miras, ¿no? Un poco de cómo podía ser un jugador de fútbol y cómo se podía haber hecho de ser jugador. Porque a mí me pasaba una cosa y es que yo siempre pensaba, si algún día juega en el Barça, saldría a correr por las mañanas, me cuidaría mucho la alimentación, estudiaría qué aspectos quiero mejorar del juego. Y un día mi hermano me pegó una colleja y me dijo, ¿por qué no lo haces ya? O sea, ¿por qué tienes que esperar a estar allí para ser como ellos? De hecho, quizá va al revés, ¿no? Quizá cuando eres un poco más como ellos, eso te lleva a progresar. Y en Jared me acuerdo de esas palabras de mi hermano porque fue como, realmente aquí hay alguien que hace este tipo de cosas, ¿no? O sea, Jared, os expliqué una anécdota que creo que la contasteis hace poco en un episodio, ¿no? De cómo en un calentamiento que él no iba ni a jugar, estaba con ropa de calle, pues antes de jugar un pase miraba a los lados porque él estaba obsesionado con interiorizar cosas, él iba a los entrenamientos de forma muy consciente a mejorar, llegaba 45 minutos antes y hacía un calentamiento previo para luego estaría... O sea, en el calentamiento no utilizaba nuestro calentamiento, él ya había calentado antes, o sea, no es espectáculo. Y era un jugador que entendía muy bien el juego, que también se acercaba a los jugadores del equipo que veía con esas mismas preocupaciones y él fue un poco el que me abrió esto. ¿Crees que en exceso, o sea, entiéndeme, pero Jared, muy buen tío, me cae de locos y me fascina realmente cómo piensa, pero quizá hasta tal punto de exceso, quizá también puede ser un pelín perjudicial. No sé, o sea, no estoy tan seguro como con otras cosas, sí que te digo que con exceso es malo, pero en este sentido, ¿crees que con exceso sería perjudicial o no? O sea, yo creo que este mensaje, o sea, a quien puede inspirar es a ese jugador que le gustaría hacerlo y no lo hace, Sí, no al que estoy no de lo acuerdo. necesita. O sea, yo lo que también me he dado cuenta es que a la larga, por mucho que estés en muchos equipos o divisiones o lo que tú quieras, la gracia es que cuando pasan las temporadas tú mires atrás y lo has vivido un poco como a ti te va bien y ya no incluso ni pensando, hay gente que no piensa mejorar y también es válido. O sea, sencillamente es como
que esas personas que sí que piensan que eso puede tener un interés, pues vivirlo así, o sea, ver que se puede vivir así. O sea, que no por ser jugador de fútbol, pues me invento, te tienes que ir de fiesta el viernes por la noche. Pues hay el que se va a dormir a las 8 porque se levanta por la mañana para ir a dar un paseo, se va a poner a escribir sobre sus objetivos para ese partido. Que hay diferentes formas, o sea, hay quien es más friki, por decirlo así, y es más obsesivo con eso, y hay gente que no, y es válido. O sea, yo creo que yo mismo he tenido las dos personalidades durante mi carrera y está bien. O sea, tiene las partes buenas. ¿Coinciden esos momentos que cuando estás ahí en Estados Unidos tienes esa parte más trabajadora, más... Sí, porque ahí iba eso, o sea, iba a jugar a fútbol. Entonces, para mí no tenía sentido, también lo hacía, pero no tenía sentido priorizar otras cosas. O sea, ahí lo que tenía sentido era ir a la otra punta del mundo, he dejado como un poco atrás. Atrás no, lo he dejado de lado un momento en mi vida. Mis relaciones personales o mis estudios, lo que fuera, para estar ahí jugando a fútbol, lo que tenía sentido para mí era intentar ser lo mejor posible y mejorar lo máximo posible. Entonces sí que tenía sentido para mí hacerlo en ese momento. A mí me mola mucho el consejo, el aprendizaje este que dabas antes de actuar como un profesional o actuar como quieres ser, no esperar a llegar a ser eso para empezar a actuar de una forma, sino Sí. actuar de una forma para llegar a ser eso. Sí, 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 o sea, muchas veces yo creo que pasa eso, ¿no? Que esperamos a que los demás, porque es mucho más fácil que los demás te ayuden a ser de una forma. Cuando tú estás en un entorno correcto es muy fácil comportarte bien o estar más alineado con tu entorno. Y el reto realmente es tú cuando tienes 16, 17 años y estás en Barcelona jugando a fútbol y en un buen nivel y tal, en ese momento que seguramente en tu entorno empiezas a ver bueno, que la gente empieza a irse de fiesta, que la gente empieza a comer mal antes de un partido por lo que sea. Y en ese momento tú tener esos comportamientos de lo que tú quieres llegar a ser, pues es como necesario. Es como necesario y realmente es un aprendizaje de los más grandes que he tenido, que tú tienes que, o sea, dejar que el entorno te defina es muy peligroso, porque cuando estés en un buen entorno, genial, pero el día que estés en un entorno malo no sabrás cómo actuar. Me mola mucho el mensaje y la moraleja de esto, pero y me gusta que le hables o que esto, yo también lo creo, que vaya dirigido a esas personas que quizá lo harían, quizás se quieren quedar después del entreno o creen que es necesario quedarse después del entreno a hacer unos sprints, pero por el que dirán, hablo de aquí de España, por el que dirán, por el que, ostras, esto no lo hace nadie, tal, no sé qué, no se atreven. Evidentemente esto lo puede tomar quien sea, pero ¿qué consejo les darías a esos? Sí, se dice mucho lo típico de que no te importa lo que piensan los demás, esto al final va un poco contra la naturaleza humana y por la forma en que vivimos, siempre nos importa lo que piensan los demás, si no nos hubiéramos muerto. ¿Qué les dirías a esas personas para que puedan realmente, o sea, si te apetece, hazlo? O sea, si te quieres cuidar de más, si tú crees que lo notas que lo tienes que hacer así. Sí, yo creo que tienes que mirar siempre un poco más como a largo plazo. No puedes quedarte solo en ese entreno, en esos compañeros o en lo que piensen de ti esos compañeros. Tú tienes que pensar en lo que vas a pensar de ti mismo cuando mires atrás, ¿sabes? Y cuando valores tú mismo tu comportamiento al final, los compañeros de equipo van cambiando, los entrenadores también. Incluso creo que lo comenta Ibai, ¿no? De un entrenador que no te pone, tú vas a entrenar igualmente con la misma alegría. Yo he sido el primero que cuando un entrenador no me ponía, yo me rebelaba y jugaba mal a propósito. Yo esto lo he hecho, ha sido una de mis conductas más destructivas hacia mí mismo que he tenido como Claro, es jugador, autodestructivo. pero yo destruía los entrenamientos y lo hacía inconscientemente porque era mi forma de llamar la atención y decirle al entrenador, oye, estoy aquí y a mí si no me das minutos yo no voy a... Cuando realmente lo miras con el tiempo y vale que esa semana querías jugar y era tu objetivo esa semana, pero tú tienes que tener claro cuál es tu objetivo más a largo plazo y entrenar e ir cada día pensando en ese objetivo, no pensando en si esa semana me va a poner o no me va a poner, porque hay muchos factores que se te pueden estar escapando. Cuando hablas de objetivos, Sí, también iba a ir allí yo. hablamos de objetivos y todo esto, ¿lo haces por escrito, por ejemplo? Porque me acuerdo que la última vez que hablamos, hablabas también de un diario, de que Jared, no sé si era Jared o no, Sí, pero... bueno, yo después de jugar con Jared, a través de él acabo en otro equipo el año siguiente, porque también un poco yo estaba buscando una experiencia como más completa. Bueno, es largo de explicar, pero básicamente acabo en un equipo donde teníamos teníamos esto, sí, teníamos como una especie de libreta, si quieres llamarlo así, que
que de una forma pues muy detallada y muy fácil para gestionar el día a día, o sea, para tener, incluso estaba organizado para la temporada, ¿no? Tú tenías como tus lecturas y había como unos objetivos grupales, unos objetivos individuales y sobre todo una lista de valores y aprendizajes que sí que te permitían hacer de forma más palpable lo que, bueno, te desglosaban un poco lo que puede ser la vida de un jugador y conceptos que un jugador tiene que tener muy claros, sobre todo cuando se está formando. Y me pareció impactante, ¿no? Que de forma como tan activa un equipo se preocupara de que yo entrenara muy bien por la mañana, no, por las tardes, perdón, y por la mañana yo tuviera como unas horas como de estudio, por decirlo así, o de, sí, de analizarte a ti mismo. Y yo creo que pues ese verano me permitió un poco conocerme más a mí mismo. Al final, obviamente, tú eres una persona y cuando te gestionas a ti como jugador, tu relación con tus compañeros, con el entrenador, cómo te relacionas con el fracaso, con el no jugar o con las expectativas, pues todo eso, al final, es como cuando tú tienes una pareja o tienes unos amigos o tienes un trabajo, unas ilusiones, que tú te acabas dando cuenta que hay mucha gestión interna de uno mismo para llevar todo ese tipo de situaciones. Y como jugador, lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, lo importante es que tú siempre estés un poco alineado con lo que tú quieres. Si tú quieres disfrutar del fútbol, que estés en un sitio donde puedas disfrutar. Si quieres convertirte en profesional o al menos llegar al máximo de tu potencial, pues hacer cosas que te van a ayudar. Y a veces no tienes esa persona cerca que tenga esos conocimientos o que te pueda ayudar. Entonces, que eso venga del equipo también, creo que es importante, sobre todo porque normalmente tienes un entrenador que es otro futbolista frustrado y que debería saber que un poco más de información puede ayudar mucho. ¿Crees que esto lo ves posible de estas herramientas se pueden implementar quizá adaptadas aquí en España o es el contexto sociocultural es tan diferente que es imposible? Para. Si has llegado hasta aquí, es que te está gustando el vídeo. Eso es. Así que sepas que aquí abajo tienes un botón. ¿Qué pone en el botón? Suscríbeme. Rojo, ¿eh? Se ve bien. Rojo y una manita así, que es darle like. Así que nada, supongo que ya lo habrás hecho, así que te dejamos ir con el vídeo. Yo creo que se puede. Es que, mira, os explicaré un detalle que hacíamos en Charlotte. Digo a antes. nivel de fútbol base, ¿eh? No, Sí, sí. entiendo que los equipos Es que yo profesionales lo algo hacía. parecido de no hacer. Yo lo hacía, porque yo en esa época aún hacía entrenador y a veces cuando venía aquí estaba de ayudante, tenía a mis amigos entrenar en buenas categorías, división de honor. Recuerdo que era Levin, creo que era. Entonces, claro, yo venía, estaba 6 meses por aquí y decía, hostia, te puedo echar un cable porque a mí me seguía, incluso me apetecía valorar si yo podía implementar algunas cosas, ¿no? O ver cómo respondían jugadores de aquí. Y una cosa que hacíamos en Charlotte, que me quedé flipando el primer día, primero rezamos antes de empezar el entrenamiento, que obviamente pues era un equipo cristiano, entonces había un momento de rezar conjuntamente. ¿Qué tal eso? Bien, muy bien, porque la forma de rezar no es una forma de, o sea, una forma de agradecer, me invento, el día que llovía, pues agradecer que puedes entrenar fresquito, que el balón iba a correr, y era como de forma consciente todo el grupo agradecer cosas que nos íbamos a encontrar en el entrenamiento. O sea, realmente era un momento muy... Sí, no era un muy rezo tan bonito. religioso, sino Claro. un momento de introspección y Como de conciencia. agradecimiento, Y sí, que yo era un poco reacio al principio, que vamos a rezar aquí, y al final resultó ser un momento como que unía mucho, ¿no? A todo el mundo. Pero a mí me encantaba lo que hacíamos justo después de eso. Y era una cosa que se llamaba Mental Minute, como el minuto de la mentalidad. Entonces, el entrenador decía Mental Minute y daba un aplauso. Entonces, en ese momento, todo el mundo se quedaba en silencio, cada uno hacía lo que quería, había el que se ataba las botas, había el que cerraba los ojos, había el que empezaba a andar como y se alejaba un pelín. Y cuando acaba ese minuto, el entrenador decía 1, 2, 3 y todo el equipo aplaudía al mismo tiempo. Y ese aplauso quería decir que todos nos alineamos, estamos alineados. En plan, tú podías venir de tu casa de estar jugando a la Play, el que venía de estudiar, el que venía de clase, el que venía de tal, pero ese minuto servía para que todos nos alineáramos y todos en ese momento éramos jugadores de fútbol únicamente, teníamos un propósito como equipo que habíamos, o sea, eso se había hablado antes de rezar, por decirlo así, es decir, esta semana tal, no sé qué tal, y en ese minuto tú, de forma consciente, pues pensabas, hostia, entreno de hoy, importante, tal, semana importante, increíble. Y esto lo hice con los niños cuando vine aquí. Y al principio, cuando lo haces, los niños se llaman un poco, ¿qué es esto? Pero cuando entienden que es un minuto para callar, para, sobre todo ese momento de todos de golpe estar callados y 1, 2, 3, pum.
era como, ¿sabes? Ya mentalmente ya era como, tu mente también hacía como vale, ahora estoy entrenando. Ya, heavy, Hostia, qué ¿no? bueno, esto me ha encantado. Esta era, o sea, a mí me encantaba, me encantaba. Pero es lo que dices tú. O sea, yo me imagino, también he estado en equipos, ¿no? Llevando chavales de 13, 14, 15 años. Y Pau, además, más o menos los conoce y tal. Y al principio, incluso, quizá yo mismo, ¿eh? O en determinados momentos, pues el año ese con Pau o lo que sea, un entrenador nos hubiera propuesto eso. Y seguro que la primera semana, 2 primeras semanas, risas, tal, no sé qué, la bromita, el cachondeíto, tal, no sé qué. Por mucho que a mí es un ejercicio que me pillasen la idea que me pillase, me hubiera gustado. Pero uno, no esa incomodidad de que, o sea, ¿qué van a pensar nosotros si yo digo que esto es lo mejor del mundo? O, ¿sabes? Bueno, no tan así, sino es la típica de cuando te dicen cierra los ojos, que tú los cierras, pero las primeras veces como que vas haciendo así, ¿sabes? Vas abriendo ojos, Sí, sí, no sí, te fías. obviamente debe haber el típico compañero que en ese momento no estaba pensando en qué tenía que mejorar o... Sí, 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 puede pasar, pero obviamente, ya te digo, esto es una cosa de cada uno y yo aquí te diría que hay pues una especie de un espacio, una barrera como cultural y que la gracia de irte a jugar muy lejos no es solo colgar la foto en Insta de mira que estadio tan guapo, mira qué césped natural, sino experimentar este tipo de cosas. Y es que el entorno está preparado para recibir como Todo el entorno está, o dinámicas. sea, todo el entorno de tu equipo de Estados Unidos, o sea, ¿tú dirías que eres algo global de Estados Unidos? O, por ejemplo, también tenías el típico así bromista en vestuario No, también que existe, también... también existe, es que puede existir, eso es una madurez, entender que hay momentos para todo. Al final aquí mi sensación también muchas veces en España con los equipos es que tú tienes muy poco tiempo con tu equipo. O sea, tú llegas a entrenar a las 8 menos 10, a las 8 tienes que estar entrenando, a las 9 y media te vas a la ducha, a las 10 te vas. Son 2 horas y en 2 horas quieres entrenar, conocer más a tus compañeros. Otra cosa que hacíamos en Estados Unidos en Tormenta. Tormenta, y va ligado con lo de compartir más tiempo con tu equipo. Entrábamos a comer, nosotros entrábamos de 9 a 12 y media o así, nos íbamos a casa a duchar y a cambiarnos y luego íbamos a las oficinas del equipo y ahí comíamos cada día. Para empezar, dejabas el móvil, obviamente, en la puerta antes de entrar, que esto era como obvio, ni te lo plantees. Y después comíamos y después de comer, al cabo de unos 45 minutos, cada día uno cogía una silla, se plantaba delante de todo el equipo y explicaba su historia. Decía, yo soy tal, vengo de tal, cada uno compartía lo que quería. De hecho, el mejor fue Germán Pasani, un grande, que era No, Debería ser Germán Pasani, un uruguayo, tío, que vivía con nosotros, un genio. El tío llegó ahí, no entendía nada de todo esto que os explico, el tío estaba flipando. El tío se hizo la reacción típica de primero de la ESO de My name is Germán Pasani, tal. Hostia, cómo nos reíamos, tío. Eh, Se le complicaba el inglés más que a mí, suerte. Pero lo decía en plan, era un momento que tú, en plan, podías conocer a la persona que había detrás de tu compañero de equipo. Y escuchabas un compañero de equipo que a todos nos ha pasado, y más con plantillas de 25, el típico con el que prácticamente ni hablas nunca. Decir, hostia, este tío tiene una historia también. O sea, este tío algo le ha llevado aquí también. Y tiene unas motivaciones, unas intenciones, está en un momento de su vida. Obviamente, estando en Estados Unidos, había alguno que había padecido un tiroteo, por ejemplo. Entonces, tú cuando te explicas eso, generaba como una especie de decir, hostia, ya después de eso, ya te salía a ir a hablar con él, o preguntarle, y voy a eso, ¿no? Cuando tú tienes tan poco tiempo para estar con tu equipo, es muy difícil desarrollar una relación personal o encontrar momentos para todo, porque no lo puedes mezclar todo. Es muy complicado. Ya, yo a lo que iba era justamente a eso de que, claro, y lo has dicho tú antes, tú a Estados Unidos te vas para jugar a fútbol, exclusivamente Correcto. para jugar a fútbol. Y seguramente la gran mayoría de jugadores semiprofesionales que hay ahí están ahí para jugar a fútbol. Claro, aquí no, o sea, Correcto. yo aquí no, es que no me veo. Bueno, claro, ha dicho entreno pues de 9 a 12 y a las 12, o sea, el entreno de Claro, 9 a luego 12 es algo comida, luego impensable. tal, luego no Vale, sé pero qué. te pondré otro ejemplo. Mira, yo jugué en el Junior, ¿vale? En Ujú. el Junior de Sant Cugat. El equipo de aquí de Barcelona. Y cuando yo llego al Junior, me doy cuenta de que mis compañeros de equipo llevan jugando juntos desde los 5 años. Y que había una sintonía jugando que era espectacular.
Claro, aquí ya podemos empezar a desglosar el por qué esto no pasa en muchos equipos, ¿no? Pero aquí hoy en día lo que pasa mucho en Barcelona, en el Vallés, que es la Fútbol zona, base. Sí. niños cambiando de equipo continuamente, Ujú. que ya te da igual que tienes a tu lado y tienes 12 años. Y Claro, solo esto piensas en ti. son muchos problemas que obviamente no ¿qué puedes hacer? Pues Sí, pero bueno, cuando... pero aquí también, o sea, si todos estos niños van cambiando, pero tienen esa mentalidad que teníais vosotros, bueno, que Sí, tienen pero en Estados Unidos. no tienen tiempo No seguramente. hay, Claro, no hay esos Saben- espacios No, no, saben para que van a cambiar desarrollen de esa equipo mentalidad. y saben que van a cambiar de equipo. Pero claro, yo por ejemplo, no sé, con Charet jugué hace 6 años, 7 años, y hace creo que un año así se casó y me invitó a su boda en Suecia. Claro, generas una relación que con poca gente con la que he jugado en mis años aquí en Cataluña la he podido tener. Porque no tienes ese tiempo fuera del campo para relacionarte. Y Y te voy a- más, Bueno, es que para mí sí que lo tienes, pero priorizas. O sea, es que para mí la diferencia es que aquí tienes una vida más allá del fútbol. ¿Sabes? En Estados Unidos que vas. O sea, vale, si tú tienes a padres, madre, hermanas, amigos, también tienes que encontrar tiempo para esa sí, gente. sí, pero obviamente. Depende de lo que quieras, evidentemente. No, pero tú, por ejemplo, eh, pongo el ejemplo ahora de la Kings League mismo. Tú vas cada domingo allí y te pasas 4 o 5 horas igual que todos. Sí. No tenemos tiempo de entrar al vestuario media hora antes y que cada uno un día tenga la oportunidad de pues, Total. hablar y Yo iba ahí. Total. O sea, Ay, se tienen y que te- generar esos y te digo espacios. lo mismo que te puedo decir como en 1000 equipos. Ujú. Y aquí incluso yo os lo propuse este domingo, de vamos a comer antes y luego vamos para allí. Es como compartir más tiempo, creo que después te hace disfrutar mucho más Sí, sí. del deporte en sí. Voy a romper una lanza a favor de Arche porque justamente el año que tú y yo nos conocemos, principio de temporada, que yo no lo había hecho nunca, y creo que tú tampoco, nos vamos de stage 3 días. Un equipo que éramos, la mitad nos conocíamos, la otra mitad no. O sea, 2 mitades que se conocían entre ellas, pero entre nosotros no, porque era 2000 y 2001. Y eso, o sea, ¿cómo funcionó ese año? Sí, no, sí, yo lo que voy es que, o sea, es evidente que sí, que Ujú. pero digo que no se prioriza aquí. O sea, la diferencia es que no se prioriza aquí. Correcto, sí. Sí, pero Esto. si desde un club, desde el club, desde Claro. los entrenadores del cuerpo técnico ya se proporcionan esos espacios, o sea, convocados media hora antes, no, 1 hora y media antes. Y vamos a hacer esta actividad que lo puedes hacer, no hace falta hacerla en el campo, ni en el vestuario lo puedes hacer, te apartas ahí un poquito y lo puedes hacer. O Sí. quedamos en este bar y luego vamos a hacer el entreno, Sí, lo que sea. O sea, sí, sí. Está claro, se puede está hacer. claro, está claro. Se Yo puede creo hacer. que se puede hacer, sí es verdad que entras otra vez también en entrenadores de fútbol base que cobran lo que cobran, chicos que están estudiando, Totalmente. nos hemos visto todos en Bueno, esa que situación. no solo, yo es a lo que voy, que no solo hay fútbol, ¿sabes? También es el valor que le das a eso, pero obviamente ya es que es un tema que va también a la economía de los clubes, de cómo se financian, que muchos equipos de Cataluña pues utilizan el dinero de esos niños para financiar los juegos del primer equipo. Bueno, es Y para mí también estructural, hay un es fondo, y estructural. hay un fondo cultural que no se puede negar tampoco. No, está claro. O sea, hay el valor que se le da al deporte y todo lo que va asociado al deporte, aquí yo creo que lo tenemos de boquilla. Y hay veces que sale y hay muchas veces que solo se dice y no sale. De hecho, mira, ahora me acaba de venir a la cabeza Narcís Barrera, que de hecho no se lo he dicho nunca, no creo que vea esta entrevista, pero Narcís Barrera es el segundo entrenador de Science ahora, que era el segundo de Móstoles. Sí. Escribió un texto una vez que lo publicaron en una, no sé si era en la revista de un pueblo o lo que sea, sobre el fútbol y sobre los niños y sobre cómo los niños cada vez más se querían menos al fútbol, lo estimaban menos, o lo estiman Ujú. menos. Que lo voy a buscar y os lo voy a Por pasar, favor. pero es increíble. De hecho, yo lo conozco por eso. ¿Pero qué decía más o menos? Bueno, venía a hablar un poco de cómo el entorno como competitivo que se ha generado en el fútbol base ha hecho que cada vez los niños, pues, un poco lo decía Ibai, ¿no? Quieren jugar menos a fútbol y ser más jugadores. Sí, Más futbolistas. Quieren ser más futbolistas. Iba por ahí, era muy bueno. Ya miraré si lo encuentro, seguro que debe existir aún. Y no has hablado tampoco de, ahora en esta octava o no sé cuál edición de este podcast que estamos intentando grabar, de Neil Viñals, que creo que también es importante Sí, en este periplo en Estados Unidos. sí, es la persona que hace que eso sea posible. O sea, ya le he dado las gracias muchas veces porque al final es un poco el que me facilita eso. Él es profesional hoy en día en Estados Unidos y de hecho este sería muy bueno que lo trajerais. Creo que va a ser posible y en breves creo que va a estar por aquí.
Pero Neil es ese jugador que llega a la Universidad de Estados Unidos y tiene como su vida que no es fútbol, que se lo pasa muy bien, y hace como vida de un estudiante de una universidad sin más. Lo que sale en las películas, Sí. ¿no? Un poco. Fraternidad. Él es Project X. muy buen jugador de fútbol, pero en el momento en que decide de forma más consciente entrenar, mejorar, acaba siendo profesional, cuando seguramente cuando nosotros compartimos equipo, que es el año antes que él se vaya a Estados Unidos, no creo que estuviera ni cerca de ser profesional, no por talento, sino por un tema de dedicación, un tema de mentalidad. Pero ya te digo, yo creo que los jugadores siempre van encontrando como esos entornos, porque ellos mismos, seguramente que inconscientemente también te vas acercando a esos entornos y al final sabes lo que quieres, y cuando haces un poco de introspección contigo mismo y dices, hostia, yo quiero esto y como quiero esto y mi personalidad me pide esto para llegar, pues me voy a poner en este entorno o me voy a dejar esto de hacer para empezar a hacer esto otro. Y sí, o sea, Neil fue la persona que me ayudó en eso y nada, súper agradecido, la verdad, de que fuera así. Yo quiero preguntarte qué es lo que sacas de toda la experiencia en Estados Unidos que apliques fuera del fútbol. Hemos hablado muchísimo de fútbol, de aprendizajes a nivel fútbol, de físico, tal, no sé qué, pero más allá del fútbol, ¿qué sacas de esa experiencia de irte a la otra punta del mundo, de estar rodeado de ese entorno tan sano? Sí. Yo creo que lo primero de todo, también la visión que hay del fracaso. Marchate, No, dale. esto lo cortamos, ¿no? No. No, cabrón, esto lo Pon ja cortamos. aigua. No, perquè només se't veurà tu Aigua. ara. Ah, ja. On hi ha els vins. Ah, Pues cortecito. ara ja t'esperes. Però t'anava a escoltar igual i dic, Torna'm a fer sortiràs... la pregunta, tio. El Què què? és el que saques de... Torna'm a fer la No, pregunta. torna tu a començar amb la resposta. Perquè la pregunta et posarem la mateixa, que ha quedat completa. ¿Qué has dicho? ¿Qué es lo que sacas de aprendizajes Empieza con fuera la del primera. fútbol, un entorno tan sano, tal? És curiós com quan parlo em venen moltes coses al cap, tio. A mi m'agrada perquè rius. Quan ja et ve alguna cosa així, és com que tires veure, la l'open. rixella i llavors ja dic... Micarrona. Saps com Vicky el vikingo que... No sé què feia, no sé si rascava el nas Sí, o rascava. Follow your dreams. Vale. ¿Qué era? Aprendizajes de fuera del fútbol. O sea, que hayas Que aprendido en sacas Estados de Unidos, Estados Unidos que no fuera sean del del fútbol. O sea, yo creo que una cosa importante que saqué de eso fue el valorar más Barcelona, e incluso valorar más las relaciones que tenía aquí y todo, porque obviamente cuando coges distancia puedes como valorarlo mucho mejor. Después el tema del fracaso, de no ver las cosas como fracaso, o sea, sencillamente verlo como parte del proceso. Creo que aquí, pues, al que intenta cosas nuevas, ya sea en quedarse a chutar después de un entrenamiento o un proyecto empresarial, lo que sea, normalmente se ridiculiza un poco. Incluso están esperando que la cagues para recordártelo. Y después te diría que, igual que de forma como consciente el ser jugador de fútbol, pues de forma consciente hacer todo lo que hago en mi vida. O sea, plantearme, a veces por escrito y a veces no, pero si estoy siendo buen amigo con mis amigos, si estoy donde quiero estar, mil y una. O sea, cualquier cosa de mi vida, pues tener una atención consciente de las cosas importantes, creo que es como el aprendizaje más grande que saqué de esa experiencia. Esto es heavy, quizá hay gente que no lo llega a entender, pero que no eres consciente del modo automático en el que vivimos hasta que un día tomas conciencia de una área de tu vida. No hace falta de todas yo creo que es muy difícil. Y si lo haces, pues es de puta madre. Pero hasta que no tomas conciencia una vez, decir, ostras, es que pasan los días y es como... Sí. Normalmente pues vas con el piloto automático, también hasta que acabas la universidad normalmente la vida también está bastante... Te fuerzan a ir con el piloto Sí, automático casi. Sí, nadie te viene muchas veces a decírtelo, pero como todo el mundo hace más o menos lo mismo, también funcionamos así las personas. Pero sí, suele ser yo creo esta época, que todos nos ocurre, ¿no? Que de golpe pues venías haciendo unas cosas y estando con una gente y con unos ideales
y de golpe te das cuenta que los puedes escoger, que puedes incluso viajar o ir a conocer a personas, no hace falta irse a otra punta del mundo, o sea, seguramente que a tu lado tienes cerca gente que te puede ayudar mucho a crecer y a ser más como quieres ser y empiezas como a cambiar la gente con la que estás y vas a sitios distintos, dedicas el tiempo a cosas distintas, te vas como conociendo un poco más a ti mismo y definiendo pues qué quieres hacer en tu vida, básicamente. Vale, y ahora estoy pensando yo, si yo fuera un chico de 18 años y demás, ya ves, esta es la risita, esta es la risita. ¿Qué debería hacer yo si me quiero ir a Estados Unidos a estudiar? ¿O qué debería tener? Esto ya es, ¿Qué deberías tener? en plan, curiosidad máxima a nivel más... O sea, hay muchas formas de ir a Estados Pero, Unidos. por ejemplo, mi nivel de inglés, regulinchi. Bueno, ¿Puedo no, ir? yo creo que el nivel que necesitas para ir lo puedes conseguir en poco tiempo. Si lo quieres hacer realmente, hay academias, hoy en día internet, yo creo que con los recursos que hay en internet, series, películas, música, etcétera, etcétera, el mínimo nivel que necesitas para ir lo puedes ¿Qué conseguir. necesitas? El TOEFL o algo así. Bueno, este no es... El TOEFL es más bien como... no es como un nivel, es como una puntuación. Entonces, cada universidad escoge una puntuación y es como, si quieres entrar aquí tienes que tener esta. Pero yo cuando fui entrenador, dijo, bueno, que pase. También funciona un poco así, o sea, Sí, las ¿no? cosas como son. Como la vida misma al final. Sí, Pero- sí, si de verdad te quieren, pues te van a ayudar. Vale, pero ¿cómo hago para que me quieran? Es que Agencias. Es que esto hay que vigilar porque hay categorías, o sea, hay División 1 y hay División 3, por ejemplo. Y hay becas del 100% y hay becas muy bajas. Obviamente el coste es muy alto, entonces lo mejor es aspirar a una beca muy alta. Yo creo que con el tiempo cada vez es más complicado, pero bueno, hay agencias que se dedican a esto y seguro que ellos lo saben mejor que yo, pero bueno, hay formas y no todas son la convencional precisamente a una agencia. O sea, yo lo hice a través de un amigo, un conocido allí. Hay gente que coge un avión, se va allí, empieza a probar en sitios y se espabila. O sea, hay mil formas de hacerlo. Pero me aconsejas irme, por ejemplo. O sea, si... ¿A ti? No, a mí no. O sea, recordamos que soy un chico de 18 años que le gusta el fútbol. Por lo que estás diciendo, joder, Estados Unidos parece el mejor sitio del mundo para ir a probar No, fútbol claro, con esa mentalidad y tal. para mí lo fue, no sé, No, por supuesto, pero Sí. escuchándote a ti, pues, coño, me han entrado ganas de ir. Escríbeme. ¿Sabes? No. Molaría ahora, ¿eh? Tengo una agencia tal. ¡Oh! Sería un Comisión, cierre Sería brutal. increíble, sería increíble. Comisión. No, tengo más de un amigo que tiene... ¿Sí? De hecho, es que hay muchos jugadores que van allí que la primera idea que tienen siempre es... De hecho, las agencias que existen hoy en día en la mayoría de países en Europa son fundadas por gente que en su día fue a hacer esto, volvió aquí y dijo, esto vale mucho la pena. Pero bueno, yo lo que más que ir a Estados Unidos, yo que le diría a la gente es que si le gusta el fútbol y quiere jugar y le pasa esto que no se siente quizá valorado en un entorno que le guste o le gustaría, pues que pruebe cosas. No tiene que ser Estados Unidos, pero ir a otros países o incluso a otras zonas dentro de Cataluña, de España, a veces es encontrar la persona, porque un entrenador cambia un equipo una barbaridad. Y quizá este entrenador no está en un equipo de Estados Unidos y está en alguno de Barcelona. O sea que... Consejito de vida, ¿eh? Si te apuntas a insightkings.com, cada día recibirás un correo con más aprendizajes como este. Y además, si te apuntas antes de las 8, ¿qué pasa? Que el primero lo recibes hoy. Upa. Es moverse. Al final yo creo que es moverse y probar cosas. Sobre todo eso, yo creo. Salir un poco de... O sea, yo ahora también os explico las partes buenas. No os explico que el primer partido estábamos jugando y se escucharon 3 o 4 tiros. Ahora iremos aquí. No, pero quiero decir que también hay sus cosas negativas de irse a la otra punta del mundo. Y Por ejemplo. momentos que... La soledad, por ejemplo, ¿no? Obviamente. Por mucho que estés con gente, pues no estás con tu gente, por decirlo así. Entonces no... Pues te obliga a gestionar esa soledad, por ejemplo. O si de golpe y porrazo encuentras un trabajo como me pasó a mí, para como compaginar y tal. Al final tenía muchos los días, o sea, semanas, tenía muchos días, ¿no? Y tenía tiempo y quería trabajar un poco, pues ¿cómo consigo un número de la Seguridad Social de Estados Unidos? Te levantas un día y estás perdidísimo. Y yo creo que aprendes a eso, a buscarte la vida, pero como el que se va a cualquier sitio, a trabajar un verano a un camping, pues también tiene sus cosas y te vas enfrentando a ellas. Ya te digo,
cuando te vas fuera, el día que te vas te lo quitan todo. En plan, de golpe no tienes tus amigos, no tienes tu pareja, no tienes a alguien que puedas llamar, no conoces a nadie, y llegas el primer día ahí y no tienes, estás en el peor punto seguramente de tu experiencia, pero cada día que pasa es mejor. Pero lo bueno es que nada te viene prácticamente, todo lo tienes que ir tú a buscar. A Vale. no ser que, bueno, ¿Qué, nada, qué? da igual. Vale, pero si tuvieras que decir el peor punto, o sea, de la experiencia de irte a Estados Unidos, el peor, ¿eh? O sea, por ejemplo, me lo invento, en el avión, justo antes de que el avión salga, porque ahí te lo repiensas todo, o justo cuando aterriza el avión, no sé. O a lo mejor ninguno, ¿sabes? Y todos son igual de mierda al Ya. principio. Podría ser volver también, ¿no? No, Por ejemplo, no es el caso, no es el caso. De hecho, volver mola mucho. Yo te diría que hubo 2 momentos bastante como duros. El primero fue solo llegar, que me detuvieron. ¿Sí o no? Sí, porque tuve un problema con los papeles y la visa y tal, y yo pensaba que tenía que hacer una cosa, dije otra, y de golpe me vi ahí en un Traficante, no, tú. no era un calabozo, pero prácticamente ahí con la policía me deshicieron la maleta. Sí, sí. Esta historia fue muy dura porque en un momento me dijo, te vas para Barcelona. Como la policía. Y claro, en plan, ¿Cómo lo ya solucionaste? verás, no, por suerte, en plan, pudieron llamar al club y yo no sé qué pasó ahí, pero volvió y dijo, Venga, va, ¿qué pasa? tira. ¿Qué pasa? Ah, Pero es bastante heavy la historia, porque claro, yo había cogido un vuelo que era muy barato, tal, por durar 10 horas, y yo dije, bueno, me dan de comer. Y como era tan barato, no me dieron comida. Claro, yo iba ahí con, creo que eran 19 años o así, y dije, bueno, no me quiero gastar el dinero aún, tal, no sé qué, y no comí nada en todo el vuelo. Llego y me pasa esto, que fueron como 3 o 4 horas, estaba blanco ya. Y claro, salgo de ese vuelo, o sea, perdón, de ese Percance. sí, de ese percance. Tenía que coger otro vuelo, me faltaba otro vuelo para llegar, eso era en Boston. Y miro que quedan 20 minutos. Y digo, va, he perdido el vuelo. En plan, ahí, ¿sabes? Estaba sudando, estaba en plan. Sí, sí. Tío, Nervios todavía. Sí, las piernas se las tienes muy nerviosas, acabas de llegar. No sé, de golpe pasa una chica y me pregunta, ¿sabes dónde es este vuelo? Y yo me quedé mirando así y justo veo que es el mío también. Y la tía me vio que no reaccionaba y salió corriendo. Dije, la sigo. Quizá llego. Maletas y todo. Sí, no, maletas, tal, no sé qué. Llego al vuelo, cuando estaban cerrando ya, que están sacando de esto y los dejaban entrar. Y tal, como llego al vuelo me siento, empieza el airar, ¿cómo se llama? a despegar, a a A despegar. despegar el avión. Y un niño que tenía al lado se puso nervioso y me vomita encima. Todo el brazo. Ya, no puede ser. Lo más heavy de esto es que llego a Atlanta a las 3 de la mañana, seguramente. Llevo quizá ya 30 horas de viaje. Y me viene a buscar un hombre del club, el coche, el tío vestido, tal, a las 3 de la mañana. Invitado, ¿eh? No, sí, yo me había cambiado la camiseta, pero creo que lo lío un poquito, ¿sabes? Me coge con el coche y conducimos como, yo creo que fueron 2 horas hasta como el apartamento. Entonces me deja en el apartamento, me abre y me deja en el apartamento. Era las 5 y pico. Llego y no tenía como coche a la cama ni nada, pues me las había dejado. Y digo, bueno, ya iré a comprar, tal, no sé qué. Y me puse a dormir con encima del colchón, eran las 5 y pico. 7:30 de la mañana, pican la puerta. Y era como unas entradas y te entrenar. Pero cabrón, no he comido 2 horas. nada, tío, sin comer 30 horas. Dame un día de aclimatación. Sí, tal. nada. A las 7:30 me recogieron. O sea, dije, dame 10 minutos, tío. Me dio una ducha rápida, me cambié. Pillé un plátano que había por encima, no sabía de quién era. Comí algo. Debías ir con una cara de No, estaba muerto. hundido porque llegamos al entreno aparte, hacía mucho sol, era césped natural, entrenos de físico y ese fue un momento como que llegué a casa y en plan, no me podía ni mover, estaba como blanco. Pero bueno, fue como muy heavy el inicio, como todo de golpe, de llegar a casa y decir, no te lo vas a creer. Claro, yo te iba a decir, y el momento de llamada con tu madre Sí, o no, tu padre, de decir, No les expliqué lo del pasaporte en ese momento. O sea, también es otra cosa que aprendí cuando estaba ahí. Que las cosas malas, explícalas cuando vuelvas. Que esto es o sea, Buen consejo. Sí. no es un buen consejo, quizá, Sí. pero la A mí me gente que gusta. no te ve sufre menos. sufre más. Entonces, si las malas mejor no las explicas, es mejor.
luego las explicas con el tiempo y ya te ríes mucho. Con una porque risa, esta anécdota, tal, y ya está. si la desgloso son 30 minutos. O sea, luego el niño tal, que le pega, ¿qué haces, chaval? No sé qué. Claro, la historia es más larga, pero mola cuando la explicas así porque hace gracia. Ibas con pelito, en ibas con ese- pelito así largo. Sí, en o ese, de momento larguito. en ese momento es durísimo. O sea, en ese momento no. No, claro, a ti te venden o no te venden, pero te vas a vivir tu mejor experiencia de toda tu El vida. El inicio es Primera duro, tío. experiencia fuera de casa, todo el mundo te dice que vayas porque es la Sí. hostia, tal, no sé qué. De primeras estás. De hecho, a las 2 semanas de estar en Estados Unidos nos iban a disparar con el ejército. No. Sí, Te sí. llevan a disparar con el ejército. A las 2 semanas era como el día de la Armada, que de hecho, en el primer partido de casa se tiran en paracaídas a dejar el balón al medio del campo. Esto, la Kingsley, Claro. lo que hicieron en la Kingsley que aquí en el Civitas, nada. No, yo esto- ya había vivido algo no similar, pero sí, sí, un tío que se había tirado en paracaídas, que yo recuerdo que lo estaban anunciando por la megafonía, a mí nadie me había dicho nada, y ahí salimos también con niños y tal. Y el niño me pregunta, como, ¿qué pasa? ¿Sabes? Digo, nada, ahora salimos. Y de golpe, en plan, y así, no sale nadie, de golpe todo el mundo empieza a hacer así, y mira la gente, un tío ahí cayendo con la bandera de tormenta, con la pelota. Hostia, heavy, por eso. Es toda lo grande. Y nos llevaron a disparar, sí, por el día de la Armada, y nos pusieron, sí, yo disparé arma corta, arma larga, ¿Sensación? de mucho respeto. De hecho, yo no quería, pero me dijeron, sobre todo los españoles, me dijeron, tío, pruébalo, que es como una vez en la vida, ¿sabes? Esta gente tiene que llegar hace 2 semanas y me han puesto un arma en la mano, en plan, ¿en qué momento? ¿Sabes? Bueno, vas aprendiendo un poco lo que es el país. O sea, hay muchas, pero mejor que Heavy. no. Ya, es que me dieron estar aquí 3 horas No, solo no, y contando más, anécdotas. Y más, hay muchas. Pues lo que te digo, que al final te permite eso. O sea, te permite vivir cosas que no te pasan en tu día a día y que muchas de ellas tampoco son muy especiales, sencillamente forman parte de otra cultura. Y yo creo que es lo que más me acaba valiendo la pena. O sea, más que cualquier otra cosa, seguro. O sea, te ha hecho madurar. ¿Dirías que te ha hecho madurar antes ese cambio de cultura? Sí, seguro que sí. O sea, seguro que sí. Sí, algunas cosas es que es muy difícil de valorar. Porque al final cada uno, no sé, van a ir. Claro, mis amigos que no lo han hecho también han madurado. De otra forma, es que no lo sé. También otra persona la metes en el mismo sitio y quizá le pasan cosas distintas o lo vive distinto, ¿sabes? Entonces, no sé, es difícil de valorar. Pasamos al Big Six. Bien, cómo me gusta. Primera preguntita, el Big Six. Hostia, no me acuerdo de estas, ¿eh? ¿No te acuerdas? Vale, No hago pasa la nada. primera. Me va a venir. ¿Cómo me va a venir? Dice. ¿Cómo hiciste, ¿vale? Como jugador para llegar a tu prime físico? Si lo dices en pasado, como si ya no pudiese llegar o No. o no estuviera. Sí, bueno, pero ahora seguro que ya no pero es está. que, ¿sabes cuál es, ¿sabes cuál es el...? Cabrón. No, es que... Faltón. Pero, ¿sabes ¿Dónde estás cuál tú, es el Fred? problema? ¿Dónde estás tú, Fred? Yo sí. ¿Sabes cuál es el problema? Que lo hemos grabado 8 veces. Ya, Entonces, ya. espero que digas lo que creo que vas a Sí, decir. no. Creo que aquí dije lo de no comer carne, Exacto. que estuve un tiempo sin comer carne, porque mi pareja no comía carne, entonces también era más cómodo. Y nada, y no sé, fue una grata sorpresa darme cuenta que me sentía mucho más ligero, obviamente controlando todo el tema de proteínas y toda la pesca. ¿Cómo? Pues con analíticas, en plan, cada cierto tiempo pues viendo las analíticas que todo estaba bien y nada. Pero y no comías proteína o la No, la cogías de otro comía lado. de otras cosas. O sea, yo lo único que no comía era carne. O sea, yo pescado, por ejemplo, sí que comía y realmente me ayudó muchísimo, me sentí mucho más ligero. Pero claro, justo, de hecho, lo paré por ir a Estados Unidos, que ahí era imposible. Ahí no. Ahí con esas hamburguesas. Ahí te despistas y. Ya estás en un subway ya, ¿eh? Segundo día estaba con el chuletón ahí, que no. Bueno. Mi pregunta ahora no tiene mucho sentido porque es el momento más jodido de tu carrera o de tu vida y cómo lo superaste. Has explicado que no Bueno, sé pero si no, tienes no, algún no, otro. No, yo te diría que los momentos de no jugar siempre son los peores. Y obviamente si es por una lesión aún más, pero no he tenido, creo yo, como momentos muy, como decía, el peor momento, como exagerado, esto al final son como anécdotas, ¿sabes? Pero bueno, sí que por ejemplo en Estados Unidos me lesioné y cuando te lesionas y encima estás lejos, también es mucho más complicado.
Pero bueno, no te diría nada demasiado más que eso, la verdad, por suerte. Ahora Pau no se acordaba de la pregunta que No, he visto que venía. la está mirando. Es un drama. Le este mete tío. corte Las aquí. relaciones, al final, pues, cómo cuidas tu entorno. ¿Cómo? Venga, va, Polo. Ah, ¿Cómo cuidas tu entorno? ¿Cómo cuido mi entorno? No sé, como todo el mundo, ¿no? ¿A qué te refieres? ¿Y hasta No. qué punto es importante? Claro. No, es lo más importante. Seguro que es lo más importante. O sea, al menos para mí lo es. Yo no valoro la calidad de mi... O sea, yo valoro la calidad de mi vida con la calidad de mis relaciones. Cuando tengo buenas relaciones con las personas que tengo alrededor, normalmente para mí es lo que yo valoro para decir, vale, pues tengo una buena vida o mi vida está bien, es porque tengo una buena relación y miro de cuidar la relación con las personas que tengo a mi alrededor. Pero bueno, al final hoy en día también, quieras o no, pues las relaciones están capitalizadas también, ¿no? Es decir, que buscas también una productividad en tus relaciones y no sé, sencillamente te diría eso, que la gente esté alineada un poco contigo. O sea, que ¿Y bueno, si no? si no, ¿qué? Si no lo está. Busca otra gente. Tal cual. Bueno, no busca otra gente. O sea, yo creo que ahí o sea, habría que profundizar un poco más en cada caso. Pero sí que yo creo que no tienes ni que hacerlo de forma consciente. Creo que el día a día y las semanas te van llevando a cada vez pasar más tiempo con la gente que estás mejor y que crees que te aporta más. Y normalmente suele ser que es recíproco. Y poco a poco, pues la gente con la que menos, pues tiene una parte menos importante. Algunos directamente ya dejan de estar y de formar parte de tu vida y hay otros bueno, que siguen formando, pero en menor cantidad. Que también no hay que valorarlo solo por la cantidad. O sea, hay gente que la ves muy poco, pero tienes una muy buena relación y son relaciones de mucho valor. El mismo Neil Viñals, pues desgracia no lo puedo ver cada semana. Lo veo una vez al año prácticamente. Pero bueno, más o menos creo que has entendido Sí. por dónde iba la respuesta. Lo he entendido por dónde iba después. ¿El talento que más valores en las personas? Yo creo que o sea, la personalidad, es decir, la honestidad con uno mismo y con lo que uno cree y con lo que uno, sí, con lo que uno cree que tiene que vivir la vida. Es un poco relación incluso con lo que te decía antes, ¿no? De que tú puedes estar en un equipo que tus compañeros quizá pues, no valoren tanto a un jugador que se queda a chutar media hora después y que se rían de ti, pero tienes que tener la personalidad suficiente de ser quien quieres ser. Cuando estuve aquí también lo dije que mi pareja es eso, 100%, o sea, es una persona como que realmente es ella misma siempre, en todas las situaciones, y eso creo que no es tan frecuente como parece ser cuando lo escuchas, o sea... Ser auténtico. Sí, yo creo que es como sí, quererte un poco como eres, ¿no? No demasiado, porque seguramente tienes muchas cosas para mejorar, pero sí que no, si eres muy distinto en diferentes cosas, seguramente algo te estás dejando demasiado influenciar precisamente por el entorno. Y yo creo que es lo que más valoro, la gente sí auténtica. Es que mirar la siguiente, ¿no? No, qué fama, qué fama. A ver si se la salta. Un hábito que te cambió la vida. Bien. Es que- Un hábito que me cambió la es vida. increíble esto. Sí, un hábito que te cambió la vida. ¿Tienes hábitos? Sí, como todos. Un hábito que cambia. ¿Esta la hicimos la última Sí, vez? también hiciste la ¿Qué misma dije? respuesta. ¿Qué dije? Sí, es que no tengo ninguno, tal. No, ¿Cuál pero dije al acabaste, final? ¿Cuál dije? diciendo uno. Ah, dilo ¿Tú? tú. Vale, ¿Te la acuerdas o no? No. Pues esto del diario y tal, que a veces lo sigues haciendo. Sí, porque quizá pregunté si era más como jugador o como persona, ¿no? Puede ser. Puede No me ser. acuerdo. Sí, No me acuerdo ya, no me acuerdo. Ya, che, tío, es serio. Enchúfame el micro, tío. Calla, que ahora cuando lo veamos a ver si está bien o no. Un hábito que me cambió la vida. Es que quiero marcar un poco. Quiero marcar tendencia. El gurú de Cataluña, tú. No me viene a la cabeza ahora. Mira, voy a decir uno que no fue este el que dije, pero hablarle de tú a tus superiores. En plan, esto me ha cambiado bastante la vida. Como como un poco perderle el miedo a ir a hablar con tu entrenador, o con tu maestro, o con tu jefe, y decirle lo que piensas. O sea, siempre desde la educación, obviamente, y Me desde gusta, el me gusta respeto, mucho. y de una forma un poco inteligente.
porque no puedes ir a decirle cualquier cosa. Pero sí, porque creo que lo que yo he visto, yo no, creo que no he sido jefe nunca, creo que no. Pero lo que yo he visto es que me he encontrado muchas veces que lo agradecen. En plan, que un jefe, un maestro y tal, o un entrenador no está acostumbrado a un jugador vaya a hablar con él de tú a tú y esté como abierto a hablar y a escuchar las cosas. Si lo haces con la voluntad de comunicar, de también como tener más información y tal, normalmente creo que te va mejor que no tenerlo como, bueno, respeto, sí, el respeto que tienes a todo el mundo, pero miedo creo que no ayuda mucho. Top. Top, pues tampoco lo habían dicho, Ujú, así que muy nos bueno. va de lujo. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo también. ¿Sabes? ¿Sabes? Esta venías pensando en la Todo de bici. antes así para hacer ver que no prueba. ¿El mayor golpe de suerte en tu vida? Yo creo que también dije conocer a Neil Viñal, seguro que, Sí, Sí, creo que dijiste hice esto. sí. Sí, obviamente contextualizado en el tema del deporte. Yo creo que fue una persona que cuando la conocí, pues tuve una muy buena relación con él, nos lo pasamos muy bien jugando a fútbol juntos. De hecho, creo que era un poco yoga bonito, ¿no? Jugamos más para pasárnoslo bien que si ganábamos o no. Disfruté con él muchísimo en el día a día, en los entrenamientos, en los partidos. Después nuestra relación fue al campo, que empezó un poco como justo antes de que él se fuera. Y también pues fue mucha suerte porque después cuando fui a Estados Unidos fui de su mano, estuve a su lado, pude ver a una persona que yo la veía como unos pasos hacia adelante, que esto va muy bien tener a alguien cerca, que tienes como esta admiración y que está haciendo un poco lo que tú quieres hacer. Creo que siempre va muy bien, porque va bien creo yo, tener ejemplos. O sea, tener buenos ejemplos es muy importante y saber a quién no estás siguiendo. Al final tampoco quieres hacer lo mismo exactamente, pero sí que eso me ha ido muy bien, siempre tener gente a la que me quiera parecer. Un referente. Sí, Cerca. correcto, sí. Y no esperar que sea un referente para todo, porque no lo vas a encontrar. Esto, la gente que idolatra, yo creo que es un problema. Pero sí, seguro que fue sí, yo creo, el más grande conocer a Neil. Perfecto. Big Six terminado, pasamos a las dos últimas preguntas. Dos últimas. La de Pau me sé la respuesta de Archie. No, la cambiaré. Ahora, Era la música, ¿no? Sí, Sí. es la De- música. de hecho, Dime una canción. la pusimos, la Para canción, poner- bailamos juntos aquí. Voy a decir otra, que es, Dime otra. Y pondré las dos. que es Fullness. Uh, Que es, de hecho, creo que en alguna foto que colgué hace poco puse Fullness, que es una canción que esta es buena también. Que cuando estaba en Charlotte yo vivía con Trevor, que era mi compañero de piso, vivíamos, o sea, mi compañero de habitación, porque vivíamos con una familia americana. Y normalmente nos despertábamos a las 9 o 10, nos gustaba. Hostia, darnos- vividores, ¿eh? Hora futbolista. Pero yo Vividores. siempre, sí, era vida de futbolista. Y hacía la típica de levantarme siempre 20 minutos más tarde, porque él siempre me hacía el desayuno. Estiraba un poquito y ahora hacía a propósito. Yo creo que él ya lo sabía, ¿vale? A que esto me hacía un poco dormido. Este Y cuando tío. estaba ya con las tostadas y el omelette y El tal. olorcito, el omelette. Es que yo, es que Archie. No, pero era muy buena porque siempre poníamos esta música, como que era la música de Buen como de la Día. iglesia en la que iba nuestra familia y tal. Vale. Y siempre como sonaba antes, o sea, la solía poner como ese álbum, y a mí esa me gustaba mucho. Y tengo como un muy buen recuerdo de ella. Y algunas veces sí que me la pongo, a veces llegando a algún partido o algo. La Fullness. voy a poner. La voy a poner en la playlist. Y por último, pero no menos importante, Aquí sí que quiero que des el que diste la última vez. Ahora de verdad Yo que no me tampoco acuerdo ni de la tampoco. pregunta. Yo sí. un consejo, consejo. en base a tu experiencia que Fantú. darías por la vida. Fantú. Sí. Fantú, yo no me acuerdo. O sea, me acuerdo de quién es Fantú, pero. Sí. El Fantú consejo que Fantú le Fantú dio. era el vecino del Ah, el ático. consejo que le dio a Fantú. Sí, Fantú explícalo, Macans. explícalo. Fantú era el vecino del ático, que en paz descanse, que durante el COVID, pues nada, hacíamos la compra y subíamos algún día, cosa que no se debía hacer en ese momento, pero él
estaba muy abierto a tener... ¿Qué ríes, tío? ¿De qué ríes? Estaba muy abierto a tener gente en casa y charlar un rato. Métele aquí el plano. No, tío, aquí va a primer plano Porque seguro, tío. Es ¿Esto qué increíble, es? pero ¿de qué ríes, tío? ¿Esto Es qué es? increíble, tío. No sé, tío. Está muy abierto, ya. Le pasa de todo, ya. Sí, es que Fantu era esta persona. Y nada, y claro, la primera vez, pues después ya desarrollamos una relación así más amistosa, más de bromas y tal. Pero al principio, nada, yo el primer día que subí allí, pues estuvimos hablando toda la tarde. Y claro, un hombre con 90 y pico años que explica muchas cosas, ¿no? Y bueno, me hacía gracia pues preguntarle cosas y tal. Y hubo un momento al final que yo le pregunté como, hostia, ¿qué consejo me darías, no? Que tú que has quemado todos los cartuchos ya. Y me dijo como que el mejor consejo que me podía decir es que no pidiera consejos, que me escuchara a mí mismo. Y es un buen consejo, realmente, porque poco con cosas que hemos hablado antes, que al final es muy difícil que haya alguien que te conozca como mejor o que sepa lo que te va a ir mejor que tú mismo. Entonces, dentro de tener gente que te dé su versión, yo creo que lo que es escoger, yo siempre lo hago. Primero escojo yo y después lo explico y valoro lo que me dicen. Pero si lo haces al revés, primero hablas y luego escoges, normalmente ya Es muy influenciado. sí. Y creo que es un buen consejo. Es un buen consejo. A mí me parece un buen consejo. Piensa allí, ¿no?